Hola a todos, nuevo vídeo para el canal y vamos a resumir un poquito lo que nos dejó el clásico de ayer. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I been a rover like slow. Bueno, empezaremos hablando un poquito del resumen más general, ¿no? Del clásico. Lo primero que se ve es que realmente los dos equipos están bastante por debajo de su nivel. El clásico no fue, aparte de la falta de público y todo lo que se notó, ¿no? Que rodea este partido y que hace que no fuera tan vivido. Sí que es verdad que la forma en la que llegan los dos equipos, en la que están ahora los dos equipos, se nota que está por debajo de lo que deberían o del nivel que querrían para poder competir por todo. Aunque hay que decir que para mí el Madrid, teniendo jugadores un pelín bajos de forma, son más solidarios, se complementan mejor si tienen el día, saben sufrir más, se apoyan mucho más unos a otros y eso hace que sean más fuertes, ¿no? El Barça tuvo dominio del balón, sobre todo en la primera mitad, Messi muy participativo. Este cambio de posiciones colocando a Ansu Fati en punta, que para mí fue un acierto muy grande por parte de Koeman, un Ansu Fati muy participativo, hizo el gol, constantemente intercambiando con Messi quién bajaba más a ayudar al centro del campo, ¿no? A generar esos espacios y a mover el balón bien por arriba, pero también es verdad que el Barça ya lleva un tiempo hacia acá que con equipos un poco más cerrados no tiene la manera de encontrar ese último pase a partir de tres cuartos de campo en ataque más posicional o más estático que le permita crear ocasiones. No generaron demasiado peligro, tuvieron ocasiones, está claro que tuvieron algunas, pero tampoco fueron demasiado exageradas. Al Madrid se le ponía bien el partido de cara con ese gol muy temprano, el Barça pudo empatarlo rápido y empezar a dominar, pero tampoco fue un partido donde digas, hostia, el Barça va a arrollar este partido, va a crear mucho peligro, va a dominar y va a marcar goles. El Madrid no se le veía incómodo en ningún momento y yo creo que esa falta de forma o esa falta de nivel que tiene el Barça y el Madrid igual, se notaba sobre todo en eso, ¿no? En otros partidos, en años anteriores, donde el Barça dominaba así los partidos, en cualquier momento te marcaban. Messi te hacía su jugada, aparecía cualquiera, Luis Suárez o cuando estuvo Eto'o, Henry, Ronaldinho en sus épocas que de más dominio blaugrana. Y eso falta en el equipo de ahora. Y se nota bastante. En cambio, el Madrid, bueno, aguantó bien. Llegamos a la mitad, al final de la primera parte. Cuando empezó la segunda, el Barça apretó un pelín más. En ese inicio de la segunda mitad se veía que podía llegar el gol, pero tampoco llegaba. Y justamente yo lo estaba hablando con un compañero y le decía, digo, si no marca ahora el Barça, el Madrid sufridor, como sabe, va a rematar el partido. Y efectivamente, llegó la jugada polémica, una jugada que ahora hablaremos más, pero el Madrid se puso por delante y a partir de ahí el Barça ya estuvo completamente fuera del partido. Jugadores muy jóvenes, jugadores que son, obviamente tienen que ganar esa experiencia y por ahora se basan mucho en las emociones que tienen y verse otra vez por detrás en el marcador a falta de 20 y pocos minutos para el final, tener que remar otra vez, un Barça muy... No estaba cómodo en el campo y eso se notó, poco a poco se fue a menos y el Madrid ahí fue donde realmente dominó mucho más el partido en esos minutos finales. Incluso hizo ese tercer gol que probablemente podrían haber sido 4 o 5 si no fueran por las paradas que hizo Neto al final del partido, un gran Neto por cierto, en el partido. Uno de los problemas más grandes para mí que tiene el Barça es el doble pivote. Sergio Busquets fue de los peores, si no el peor partido que ha hecho como blaugrana desde que es jugador aquí. Horroroso, perdió más balones que los que jugó, o sea, fue realmente horroroso y condicionó mucho el partido porque cuando un jugador ahí en la altura de medio campo te pierde tantos balones, hace que todos tus compañeros que están ya colocados en situación de ataque muy abiertos tengan que gastar mucha energía en esa recuperación del sitio atrás para que no te metan el gol o para hacer la presión alta. Eso condiciona mucho el equipo porque te hace gastar muchísima más energía de la necesaria si no se perdieran esos balones y eso a los últimos minutos se nota muchísimo. De Jong también un poco irregular en el sentido de que cuando aparece y muy bien, hace jugar muy bien, sobre todo en ese lado izquierdo al Barça, pero de repente desaparece del campo. Es un jugador bastante irregular, al menos en este inicio de temporada, y eso tiene que mejorarlo si no quieren empezar a perder demasiados puntos. La parte buena, Ansu Fati, fue un partidazo del jugador de la cantera blaugrana, muy participativo, sobre todo en la primera mitad. Era el único que daba la sensación de que podía crear peligro junto a alguna jugada puntual de Messi o alguna jugada también puntual de Jordi Alba por el lado izquierdo. Y el otro que para mí también se lleva una puntuación muy alta de este clásico y da muchas esperanzas es Dest.
es primer partido completo del lateral blaugrana en este año y fue un partidazo para mí. En la segunda parte mejor, sobre todo al principio cuando fue más profundo en esa banda derecha, pero desde luego unas jugadas ofensivas que dan mucho a recordar a cuando se tenía Dani Alves y muy bueno atrás en el cierre y en esas coberturas, ayudando muchísimo. El Madrid, un Madrid que trabajó muchísimo, muy sacrificado, nada que ver con los partidos anteriores contra el Cádiz o contra el Shakhtar Donetsk. Mucho más asociativo, sobre todo en tema defensivo, sin dejar espacios entre líneas. Lo digo, sí que es verdad que el Barça tenía el balón, pero el Madrid en ningún momento se veía dominado en el sentido de sufrir, estaba cómodo y se vio reflejado, ¿no? En el final también en el resultado. Por parte del Madrid también hay que hablar de jugadores como Vinicius, ¿no? Que estuvo bastante desaparecido en la parte ofensiva, muy fallón, pero ayudó bastante en la parte defensiva. Y Nacho, que aparte de los problemas que tuvo y le provocaron el cambio, es verdad que realmente para mí no tiene nivel para jugar en este equipo para nada. Hay que decir también la aparición de Sergio Ramos hace cambiar el equipo entero. Ya no solo por su nivel de juego que es muy alto, sino porque él es un líder y hace que todos jueguen mucho mejor. Eso se nota una barbaridad y el Madrid por eso le echa tanto en falta cuando no está en el campo. Y Benzema estuvo bastante desaparecido para mí. Es decir, el Madrid en general en la parte ofensiva se dejó ir más, sobre todo a partir de ese segundo gol de penalti. Antes de eso estuvo bastante fuera, no creaba unas ocasiones demasiado claras. Benzema no podía participar demasiado en el juego, aunque cuando lo hacía realmente daba ese susto, ¿no? En la defensa del conjunto blaugrana. Pero fue un Madrid que se vino para mí de menos a más, sobre todo en la parte ofensiva. En la parte defensiva muy correcta durante todo el partido, pero en la parte en ataque se vino de eso, de menos a más, a partir de que le fueron llegando los goles y acabó jugando realmente muy bien. También con los cambios que hizo Koeman, ya yendo a la desesperada a la ofensiva a buscar ese empate. Un Madrid que encontró mucho más espacios, Modric que salió y se comió prácticamente el mediocampo y el partido. Un Madrid que, insisto, se fue viniendo en la parte ofensiva de menos a más y se vio en el resultado final con ese tercer gol que daba más margen, ¿no? a la victoria. La jugada polémica. Para mí, no voy a decir si es penalti o no, porque para mí puede serlo o no puede serlo, eso es lo de menos. Hay penaltis así que se pitan y hay penaltis así que no se pitan. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando el criterio arbitral es tan grande, es decir, cuando se le da tanta libertad. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran estas posibles discusiones o estos posibles enfados, tanto jugadores como en técnicos, como en prensa, como en aficionados, que manchan, digamos, lo que es el fútbol. Por ejemplo, vimos como el Real Betis Balompié, nada más hubo ese penalti, colgó un tuit enseñando una misma jugada en su contra el Madrid, donde se veía agarrar a un jugador del Betis de la misma manera y ahí no fue penalti. ¿Qué quiero decir con eso? Para mí lo que se tiene que evitar ya es este criterio arbitral. Se tiene que regular, se tiene que decir qué es y qué no es, y que no un árbitro tenga el poder de decisión. ¿Por qué? Porque solo provoca esto, provoca manchar el fútbol. Y para mí eso es un error muy grande, porque un partido como puede ser un clásico o como cualquier otro, porque la mayoría de partidos en primera división son muy bonitos de ver para cualquier aficionado al fútbol, te sales con eso de que solo se habla de la política del arbitraje. Es peor para los árbitros y es peor para el fútbol. Eso sí, hay que decirlo. Normalmente estas jugadas benefician siempre a los mismos clubes, a los grandes. En este caso, los dos eran grandes y se tiró para el Madrid. Ya, insisto, no me voy a poner más en eso, pero sí que voy a decir que se tiene que cortar un poco esta libertad del criterio arbitral porque condiciona un partido. Los jugadores del Barça, insisto, también muchos jóvenes que se derrumbaron a partir de ese segundo gol y volver a tener que remar. Y es un partido bonito que estaba en ida y vueltas, que tenía ocasiones, que se veían que los dos equipos están por debajo del nivel que tendrían que estar, pero era un partido divertido de ver para un aficionado. Se convirtió en un partido totalmente distinto por culpa de una jugada puntual en la que decidía un árbitro que teóricamente no tendría que influir en ninguna parte del partido. Pues nada más, hasta aquí el resumen de lo que nos dejó el clásico ayer. Un Barça que tiene que mejorar mucho, sobre todo en el tema de resultados, para no descolgarse de la parte de arriba de la liga. Y un Madrid que tiene que mejorar mucho su nivel, pero al menos en cuanto a puntos sí que se mantiene donde tiene que estar. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, suscribiros para seguir viendo los vídeos del canal y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.